debe de existir forzosamente es una hipótesis, haciendo referencia a lo que estoy viendo en la figura, y también hay algo referido a la tesis. Y la hipótesis es de dónde parto y la tesis es a dónde quiero llegar. Aquí me falta agregar que C, A, B son colineales. Obviamente todas las definiciones que estuvimos viendo al principio de la clase y que les pregunté, precisamente es para que cuando lleguemos aquí sepan exactamente qué quiere decir cada palabra, o sea, cuál es la definición de cada palabra. ¿Por qué utilizan estas palabras? Pues porque en algún momento lo decidieron. Así bautizaron la bisectriz, mediatriz, de altura, etcétera, etcétera. Pero fue por una decisión de una persona porque le está definiendo ella. O sea, ella se le ocurrió y hay que entenderlo así. Entonces ya sabemos que siempre lo que debemos de hacer para ayudarnos es escribir todas las hipótesis. Y todas las hipótesis las debo de enumerar para saber exactamente a qué es lo que estoy haciendo referencia. Por lo tanto, hay 3 hipótesis, la primera hipótesis, la segunda y la tercera hipótesis, la debo de enumerar, eso ya lo saben. Si no lo numeran también se los voy a considerar mal, porque no están haciendo referencia a cuál hipótesis estoy hablando. Y sé, entonces, perdón, a qué proposición estoy hablando. Y entonces sé que las 3 van a ser escritas porque precisamente son hipótesis. Y como son hipótesis, pues ya de una vez escribo la razón de las 3. La primera hipótesis hace mención que tengo un segmento que es AD y que ese segmento va a cumplir que es una bisectriz del ángulo FAB. Acuérdense que el FAB así está escrito en la hipótesis, por lo tanto así escríbanlo. Pero cuando empiezo a hacer el análisis, necesitan detectar si en verdad está bien escrito. Ahorita lo pueden copiar como tal porque están diciendo, eso fue lo que me dijiste. O sea, si tú me lo dijiste así, pues te creo, ¿no? Pero a partir de aquí yo empiezo a hacer el análisis y ya voy a empezar a escribir las cosas bien en dado caso que tú lo hayas escrito mal. Y recuerden también que el orden de los puntos no importa, puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque no está asociado a ningún concepto de avance o retroceso. Si estuviéramos hablando en avance y en retroceso, sí tiene importancia, pero en realidad no tiene importancia porque lo único que te importa es la cantidad escalar, no te importa la cantidad vectorial. En el ángulo se importa, porque ahí importa el giro, y ese giro te permite detectar un arco o un ángulo que el otro. Por eso sí es súper importante escribir adecuadamente, ¿no? Bueno, las 3 son hipótesis, como las 3 son hipótesis, ya cumplí la primera parte del protocolo y ahora me voy a la siguiente parte. Y la siguiente parte es precisamente el qué quiere decir cada definición, el concepto asociado a la definición. Por lo tanto, ¿qué es bisectriz? Bisectriz es aquel segmento que divide un ángulo en 2 ángulos congruentes. Por lo tanto, si me están mencionando que tengo el segmento AD, entonces asumo que este ángulo, que me lo declararon como FAB y que obviamente no sé si está bien escrito o no, pues va a tener 2 ángulos que van a ser congruentes y que yo sé que los debo de escribir en ese sentido. Recuerden que es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, debido a la definición de bisectriz, yo puedo asegurar que entonces el ángulo que recibe el nombre de BAD porque está en sentido contrario a las manecillas del reloj es congruente con el ángulo que en sentido contrario a las manecillas del reloj es el DAF. Ya habíamos explicado por qué y ahorita ya nos vamos a ir más rápido, eso ya lo explicamos varias veces, ¿no? Y entonces eso es porque porque la bisectriz, precisamente aquí viene la definición, por eso es importante que se la sepan para que las escriban. Muchas veces nada más escriben definición de bisectriz, definición de mediatriz, definición de... No. Hay que escribir cuál es la definición, no nada más decir el nombre, ¿no? Entonces la bisectriz divide a un ángulo, aquí si quieren utilizar simbolitos, saben que ese simbolito es de ángulo, a un ángulo en 2 ángulos congruentes. Aquí utilizo los símbolos para que sea más rápido, ¿no? Y por lo tanto, ya utilicé la primera hipótesis. Como ya utilicé la primera hipótesis, la palomeo y me voy a la segunda hipótesis. En la segunda hipótesis, pues ocurre lo mismo. Me dicen que A es bisectriz. Por lo tanto, esta es la bisectriz. Como es bisectriz del ángulo CAF, pues resulta que este ángulo y este ángulo son congruentes de la misma definición. Lo que hay que hacer es escribirlos adecuadamente.
Entonces, en el número 5, yo debo describir que existe un primer ángulo donde ese ángulo escrito en sentido contrario a las manecillas del reloj debe de ser el F, el A y el E. Y ese ángulo es congruente con el otro ángulo que en sentido manecillas del reloj, en sentido contrario, perdón, de las manecillas del reloj, es el ángulo EAC. Y la razón precisamente es porque la bisectriz divide a un ángulo en dos ángulos congruentes. Por lo tanto, con eso ya queda cubierta la segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis es precisamente esta hipótesis que estoy aquí palomeando y que eso indica que ya no lo voy a volver a utilizar. Me voy a la tercera hipótesis. La tercera hipótesis es que son colineales. Si son colineales, quiere decir entonces que 180 no suma, sino mide. Entonces fíjense cómo aquí el concepto de colineal me está llevando entonces a entender que esa línea que tengo aquí con marcatextos y que la acabo de borrar, esta línea, todos los puntos están en la misma línea y por lo tanto forman un ángulo llano. Este ángulo se llama ángulo llano y los ángulos llanos miden 180. Eso es toda la definición que viene asociada a la proposición 3. Por lo tanto, yo puedo decir que la medida del ángulo, acuérdense que es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, como es en sentido contrario, yo puedo decir que la medida del ángulo BAC es 180 grados. Sabemos que no se escribe el símbolo de grados porque es una medida que vamos a utilizar de manera común en las demostraciones. Por eso no es necesario escribirle la bolita, ¿no? Y aquí solamente agregamos que colineal son puntos, ya me comí, son puntos en la misma línea, coma, formando un ángulo llano. Y saben que el ángulo llano es el que mide 180. Entonces fíjense cómo hay que escribir toda la definición. No se pueden decir por definición de colineal. No. Eso es una trampa muy vieja donde no están especificando qué es el concepto. Porque muchas veces nada más lo dicen así y le atinan, ¿no? O sea, hay que demostrar que en verdad se sabe la definición. Por lo tanto, ya utilicé la tercera proposición. Obviamente ya acabé con las definiciones porque solamente hay 3 hipótesis. Ahora bien, después de la definición habíamos dicho que ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el postulado de la suma de segmentos. Acuérdense que el postulado es una proposición tan clara y evidente que se acepta como verdadera sin demostración. Pero ya les había repetido, la suma de 2 más 3 yo veo que son 5. Es evidente. Pero si a 2 le quieren quitar 3, eso yo no lo veo. Como no lo veo, no existen los postulados de la resta. ¿Por qué? Porque el postulado es algo evidente que se ve. Las restas no se ven. Por eso tengo que ir al postulado. ¿Dónde busco los postulados? Pues ya les había dicho que los postulados se buscan en las hipótesis. Pero en la hipótesis me están hablando de una bisectriz. Por lo tanto, esa bisectriz me está generando el ángulo BAD. Fíjense cómo BAD es un ángulo. Por lo tanto, ese no tiene postulado. También estoy generando el ángulo DAF, que también es un solo ángulo. No tiene postulado porque no está formado de 2. Y también es la bisectriz del ángulo FAB. Por lo tanto, el FAB, si se dan cuenta, ese sí tiene postulado. ¿Por qué? Porque está formado de 2. Pero acuérdense que después del postulado sigue la propiedad transitiva. Para tener la propiedad transitiva, este ángulo se debe de parecer a otro. Y si ustedes se dan cuenta, con sus ojitos de la cara, ahí ya es cuando empiezan a asociar, a razonar, a analizar. Si se dan cuenta, este ángulo es mucho mayor. Y como este ángulo es mucho mayor, jamás este ángulo 1 va a ser congruente o van a poder hacer algo con ese ángulo 2. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño. Y la propiedad transitiva, que es lo que sigue, hace referencia a igualdades porque transito de A es igual a B y como B también es igual a C, entonces este primero y este tercero son iguales, pero transita a través de una igualdad.
aquí no voy a tener igualdades. ¿Por qué no voy a tener igualdades? Porque este ángulo que está declarado en esta primera hipótesis no es similar a este segundo ángulo. Este primer ángulo no es similar al segundo ángulo. Por eso no tiene caso que yo obtenga un postulado a partir de estas dos hipótesis. Entonces, ¿a cuál hipótesis me voy? Pues me voy a la tercera hipótesis. Y en la tercera hipótesis me hablan del ángulo BAC. Y si ustedes se dan cuenta, el ángulo BAC está formado de 1, de 2, de 3 y de 4. Conclusión, este sí me sirve porque ese está involucrando a todo. Y como involucra a todo, es una buena alternativa generar un postulado de la suma de ángulos a partir de la proposición que está en las hipótesis. Acuérdense que una proposición puede ser verdadera o falsa a partir de la proposición que está en las hipótesis y que me están asegurando que son colineales. Por lo tanto, ahora en esta demostración voy a tener un postulado enorme. Acuérdense que en los otros lo que había tenido no era un postulado, eran dos postulados, pero aquí va a haber uno. Un postulado va a empezar con este ángulo, ya saben, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es el ángulo BAD. Así que comenzamos. La medida. Me equivoqué, disculpen. Antes del postulado, acuérdense que hay que obtener todas las definiciones. Y si ustedes se dan cuenta, congruencia tiene una definición. No es hipótesis, pero tiene una definición. Por lo tanto, aquí en la 7, lo que llevo de decir es que la medida del ángulo BAD igual a la medida del ángulo DAF. ¿Por qué necesito hacer esa definición? O sea, ¿por qué necesito escribir forzosamente el igual y no dejarlo en congruencia? ¿Alguien sabe por qué forzosamente debe ser en igual y no en congruencia? Medidas, estoy manejando datos. Acuérdense que uno de los pasos que sigue después de todo lo que estamos viendo es la sustitución. Se las voy a escribir aquí. Después del postulado va a seguir una sustitución. Y después de la sustitución sabemos que continúa la propiedad transitiva. Debido a que tú vas a hacer una sustitución y toda la sustitución es de los datos en las fórmulas, tú forzosamente necesitas una igualdad. Si no existe una igualdad, no puedes hacer sustituciones. Esa es la razón por la que no puedo dejar congruencia. Congruencia es misma forma, ya estoy diciendo misma forma, pero me hace falta escribir misma medida. Porque si no tienes las medidas, no puedes realizar sustituciones. Y si tú realizas sustituciones, estás cayendo en un error conceptual bastante grave, porque piensas que una forma se sustituye, y no es cierto. Una forma jamás se sustituye. La forma de tu cuerpo no se puede sustituir en una relación. La forma de tu sonrisa no se puede sustituir en una relación. Pero si estás hablando que ríes 5 segundos, eso sí lo puedes sustituir en una ecuación. Si tú dices que tienes 30 kilos de más, eso sí lo puedes sustituir en una ecuación. Son situaciones diferentes. Por eso les mencionaba que los problemas son aplicaciones y las tribulaciones son situaciones que tenemos los seres humanos y que las resolvemos de diferente manera debido a que cada uno es el tribunal. No es lo mismo un problema o una tribulación. Un ser humano jamás tiene una tribulación. Por lo tanto, en las tribulaciones sí te importa la forma, porque si tiene una forma bonita, lo compras, pero si tiene una forma fea, mejor buscas otra. Obviamente la forma depende de cada quien, ¿no? No hay un absoluto. Hay estándares, pero no hay absolutos. Pero las medidas, eso sí lo puedes sustituir en una ecuación. Esa es la razón, es conceptualización. Por eso es importante que entiendan por qué lo debo de hacer, ¿no? Y por qué, si en algún momento me lo entregan a mí, por qué se los voy a poner mal o por qué se los voy a poner bien. Ya le estoy explicando cuál es la razón. Entonces, ¿por qué escribí que son las medidas iguales? Pues eso lo escribí porque congruencia es la misma forma y medida. Y la misma forma, pues ya se la saben, vuelvo a repetir, aquí está un ángulo y aquí está un ángulo, por eso saben que es misma forma, pero lo que hacía falta es decir que sus medidas son iguales. Congruencia es misma forma, lo de aquí arriba, y medida, que fue lo de aquí abajo. Y tienes que escribir la medida porque solamente así puedes pasar al siguiente paso, que es sustituir.
Obviamente ya utilicé la proposición 4 porque estoy viendo que sale de la 4. Y la que sigue es la proposición 8. ¿Por qué primero tuve que escribir esto? Porque necesito primero sacar todas las definiciones de todo lo que tengo escrito, principalmente de las hipótesis, pero ahorita me estoy dando cuenta que también es de lo que surge de las hipótesis. Entonces aquí es la medida del ángulo FAE igual con la medida del ángulo EAC. Y entonces aquí ponemos la misma razón. La congruencia es misma forma y medida. Bueno, espérenme tanto. Ya tengo todas las definiciones de todos los símbolos de todas las proposiciones hasta que llegué a esta, que esta precisamente, esta 8, surgió de la 5, ¿no? Ahora bien, venimos a esta. Entonces a esta, si se dan cuenta, ya no es una definición. Ya de ahí es de donde surge el postulado. Entonces ya habíamos explicado por qué surgía de ahí el postulado. Y por lo tanto aquí escribo que va a haber una medida de un ángulo más la medida de otro ángulo más la medida de otro ángulo más la medida de otro ángulo. Y la suma de esas 4 medidas me tiene que dar otro ángulo. Fíjense cómo aquí lo que va a ocurrir es que tengo un postulado enorme. Pero ese postulado se debió a que, como les había mencionado, no tengo este ángulo del mismo tamaño que este ángulo. Por lo tanto, la propiedad transitiva no la iba a poder utilizar. Así que surgió un solo postulado. Escribimos ese único postulado y partimos de el sentido contrario a las manecillas del reloj. Todos deben estar nombrados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y obviamente siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso quiere decir que es el ángulo BAD. Es el ángulo BAD, que es el primer ángulo. Luego sigue el segundo ángulo, que es el DAF. ¿Por qué tan formales en toda esta situación? Pues porque si no lo declaras formal, entonces no va a funcionar tu maquinaria. Acuérdense que los giros obedecen a las vueltas. Por eso tienes que diseñarlo bien de acuerdo a los ángulos. Esa es la gran formalidad que debes de aprender en la escuela, porque las cosas son de a de veras, ¿no? O sea, un trabajo es en serio y a veces estás arriesgando la vida de muchas personas. Por eso no puedes caer en informalidades o ligerezas. Luego aquí sigue la medida del ángulo FAE, sabemos que se declara en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y por último el EAC, que tiene la misma razón, ¿no? El EAC. Y por último, EAC. Y por último, el último ángulo, pues obviamente es el ángulo llano, donde el ángulo llano se tiene que declarar en este sentido, no en este sentido, porque si no ya es otro ángulo. Y entonces estamos hablando del ángulo BAC. Y con eso ya estoy en el paso que hace referencia al postulado de la suma de ángulos. Ya dijimos que solamente existe el postulado de la suma, no existen los postulados de la resta, y por eso este se denomina postulado. Sabemos que es una frase tan evidente que se considera verdadera sin demostración. Postulado de la suma, porque solamente hay postulado de la suma, y tenemos que hacer referencia a la forma, a postulado de la suma de ángulos. Y que hay que escribirlo todo, ¿no? O sea, simplemente es un formalismo que necesitamos, porque si no, no van a funcionar las cosas cuando esto lo utilizamos en un futuro. Bueno, ya llegamos al postulado. Después del postulado viene la sustitución. Sabemos que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, si voy a reemplazar, sabemos que los datos son los que se reemplazan. Primer dato que se reemplaza es este. O sea, vas a desaparecer el BAC y lo desaparezco de aquí. Por lo tanto, vamos a escribir de una vez el 180. Luego voy a reemplazar también el ángulo que está declarado en el miembro derecho, se reemplaza en el miembro izquierdo, quiere decir que va a desaparecer BAD, y BAD es este. Entonces de una vez vamos a escribirlo, y entonces aquí vamos a escribir la medida del ángulo DAF. Vuelvo a repetir, estoy sustituyendo, pero a diferencia de las otras demostraciones, aquí voy a hacer una triple sustitución en un solo paso. ¿Por qué lo hago? Pues porque ya puedo a estas alturas hacer muchas conceptualizaciones en un solo paso. Entonces
en lugar de escribir la medida del ángulo FAE, voy a escribir la otra. O sea que esta va a desaparecer y la que voy a escribir es más la medida del ángulo EAC. No hay más datos para sustituir. Eso quiere decir que las otras proposiciones se quedan así. Ya les estoy enseñando a hacer una sustitución triple, que lo pueden hacer entonces en las anteriores, siempre y cuando se pueda. Si no se puede, van a tener que ir haciendo una sustitución por cada paso. Si no, ya van a poder hacer una doble sustitución. Pero obviamente hay que escribir todo lo que hice. Y todo lo que hice aquí fue en la proposición 10 que acabamos de escribir. Lo que hiciste fue sustitución. La primera sustitución fue de la proposición 6 en la proposición 9. ¿Por qué? Porque estás utilizando la proposición 6 y la sustituiste en la 9, que fue en esta parte. Luego también hiciste otra sustitución. Tienes que especificar cuáles sustituciones. La otra sustitución que hiciste fue la sustitución de la proposición 7 también en la proposición 9, que precisamente fue lo que estoy marcando aquí en marcatextos. Esta la estás sustituyendo en la 9, donde este fue el que quitaste. Por eso tengo que marcar exactamente cuáles son las proposiciones que utilicé. Y por último, también realizaste una sustitución de la proposición 8, que también fue en la proposición 9. Insisto, tienes que explicarlo porque es un método de razonación deductivo y tienes que decir exactamente lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque a la larga esto se va a generar en un protocolo. ¿Sale bien? Bueno, entonces vamos a pausar. Bueno, continuamos y entonces ya que escribimos que hice la sustitución, tengo que palomear todas las que utilicé. Y todas las que utilicé pues fue la proposición 6, la proposición 7, la proposición 8 y obviamente también la proposición 9, porque en esa sustituí. Entonces, si se dan cuenta, lo único que me queda es la proposición 10. Y como nada más queda la proposición 10, entonces necesito tomar decisiones de lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es que definitivamente propiedad transitiva no se puede, porque necesito en la propiedad transitiva que una sea una igual a otra y que esta otra sea igual a una tercera. Por lo tanto necesito dos proposiciones y nada más me queda una. Como me queda una, ya no puedo hacer propiedad transitiva. Pero lo que sigue sí es hacer operaciones. Todas las operaciones que yo pueda hacer las voy a incluir porque precisamente ya no puedo hacer lo que tradicionalmente hacía. Por lo tanto, en la proposición 10, que es la única que me queda, tengo que ver el DAF, que si ustedes se dan cuenta también está aquí. Solamente que no está escrito bien porque por ahí debí de haber dado un control D, control Z de más y por eso se perdió, ¿no? Entonces fíjense cómo estas son iguales. Por lo tanto yo puedo sumarlas. Y si se dan cuenta estas también son iguales. Por lo tanto puedo sumar. Y entonces, como me doy cuenta que son iguales, yo puedo escribir que van a ser 2 veces la medida del ángulo de AF. Lo único que hice fue la suma de términos semejantes. Esa suma de términos semejantes, esa que detecté que son términos semejantes, puedo aplicar la ley de la suma. ¿Por qué la ley de la suma? Porque son números, al final de cuentas este es un número que tiene el mismo signo, por lo tanto se suman los coeficientes, donde aquí es coeficiente 1 y coeficiente 1, por eso me da 2 y se mantiene la forma del término semejante, que precisamente es la medida. Hago lo mismo con la siguiente. Como me doy cuenta que este es igual que esto, son términos semejantes, por lo tanto este tiene coeficiente 1 y este también tiene coeficiente 1, aplico la ley de la suma y entonces aquí me queda que esto es más, acuérdense que se mantiene el signo que predomina, más 2 veces la medida del ángulo EAC. Recuerden que siempre hay que escribir medida del ángulo, porque si no, no puedo hacer operaciones, ni puedo hacer sustituciones. Esa es la importancia de tener bien conceptualizado el por qué no solamente me puedo quedar en congruencia, sino también me debo de pasar a medidas. Entonces, ¿qué fue lo que hice en la 11? Lo voy a escribir aquí al ladito, disculpen un poco el desorden. En la 11 simplemente sumé. ¿Qué sumaste? Fue ley de la suma y fue con términos semejantes. Ya, simplemente sumé. ¿En dónde sumaste? Sumaste en la proposición 10. Y como sumé en la proposición 10, entonces la proposición 10 ya acabaste y la única con la que puedes trabajar es con la proposición 11. Pero si tú observas en la proposición 11, tienes un 2 y tienes un 180.
Por lo tanto, lo que puedes hacer es un concepto que se denomina simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación quiere decir que tú vas a dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, que en este caso es dividir entre el número 2. Por lo tanto, si simplificas la ecuación, acuérdate que es una ecuación porque tiene fórmulas, tiene operaciones, disculpen, entonces te va a quedar que esto es la medida del ángulo DAF más la medida del ángulo EAC, y por lo tanto también aquí al dividir en 2 me queda que es igual con 90. Y sabemos que cuando dos ángulos se están sumando sus medidas y te da 90, esos ángulos ¿cómo se llaman? Es decir, la suma de los ángulos que dan por resultado 90, sabemos que se llaman complementarios. Pero ese 90 también te hace referencia a un ángulo recto. Si ustedes se dan cuenta, simplificaron la ecuación en la proposición 11. Y como simplificaron la proposición 11, quiere decir que la proposición 11 ya no la van a utilizar y solamente me queda por utilizar la proposición 12. Por lo tanto, como ya no puedo hacer operaciones, ya no puedo hacer propiedad transitiva y ya todo lo demás lo hice, me regreso a revisar la tesis. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me están diciendo que la tesis es que sean perpendiculares. Pero perpendicular quiere decir que forman un ángulo de 90. Y ustedes se dan cuenta, ya está el 90. Por lo tanto, solamente ubiquen este ángulo. El ángulo DAF es el ángulo DAF, que es el ángulo que está aquí. Ubicamos el otro ángulo es el EAC, que el ángulo EAC es el que anda por acá, y eso suma 90. Pero si ustedes se dan cuenta, me están diciendo perpendicular, y perpendicular hace referencia a segmentos. El segmento EA, que es el que está por acá, y el segmento DA, que está por acá. Por lo tanto, estos dos ángulos que sumados dan 90 no me justifican el que sean perpendiculares. Sin embargo, yo me acuerdo que habíamos dicho que este ángulo y este ángulo eran congruentes porque los cortaba una bisectriz. Y también habíamos dicho que este ángulo y este ángulo eran congruentes porque los cortaba una bisectriz. Eso quiere decir que si en la hipótesis, en la última proposición me mencionaron que es este ángulo con este ángulo, pues simplemente vamos a cambiar este ángulo por el lado de al lado para que ahora sí me den una perpendicular debido a que están formando un ángulo de 90. Por lo cual, ya habíamos dicho, el DAF sí te sirve. ¿Por qué sí te sirve? Pues que es el que está acá. Pero el que no sirve es el otro ángulo que se llama EAC. Y ese ángulo EAC es el que anda por acá. Entonces ese vamos a cambiarlo para sustituirlo por el otro. Por lo cual, el ángulo EAC, vamos a ver dónde está, porque de ahí debo de llegar a la parte donde están los datos. Y esos datos son los que me van a permitir que en verdad lo vea, ¿no? Entonces, el EAC está aquí, está aquí, pero surgió de aquí. Ya habíamos dicho que ahí hay una sustitución. Por lo tanto, el EAC está desde acá. Y esa precisamente es la que yo necesito. Es la proposición que me hace falta para poder quitar esta EAC y entonces dejar el ángulo que es el FAE. Si se dan cuenta, ahí voy a hacer una sustitución al revés. En lugar de hacerla de izquierda a derecha, la voy a hacer de derecha a izquierda. Pero no importa, de todas maneras estoy haciendo una sustitución y ahorita lo estoy adecuando para que el resultado sea el que me argumenta la tesis. Entonces aquí escribo el ángulo DAF más, en lugar de escribir el EAC, ya habíamos dicho que este EAC ahora no lo quiero y el que quiero es el otro, donde el otro era un FAE. Entonces esta es medida del ángulo FAE y eso es 90. ¿Qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue una sustitución, porque acuérdense que reemplacé. ¿Cuál reemplacé? Pues reemplacé la que tengo aquí sombreado, que precisamente fue la proposición 8. Entonces lo que hice fue ahora sustituir la proposición 8, que aunque ya la haya utilizado, la puedo volver a utilizar dos veces cuando ya estoy haciendo la adecuación al resultado. Y esa la sustituí en la proposición que aquí estoy marcando precisamente con marcatextos, que es donde estoy quitando, que es sustituir en la proposición 12. Por lo cual,
como ya utilicé la 12, ya se acabó. Y solamente me queda esta proposición. Y entonces me regreso. Voy a copiar la figura para que no me esté desplazando tanto y lo vean un poquito, perdón, y lo vean directamente sin desplazar el cursor. Profesor, Dime. en la proposición, bueno, en la razón 12, escribimos FAC cuando es EAC, ¿no? EAC. Ah, sí, ya. Ok. Era FAC y es EAC. Muy bien. El FA. No, espérame. El FAC. Ah, es, como les decía hace rato, es que este ángulo DAF es el que tengo aquí. Este ángulo FAE es el que tengo aquí. Y entonces ahora sí me doy cuenta que son ángulos adyacentes y suman 90. Por lo tanto son complementarios. Pero además de eso, observo que la tesis que es EA, que es la que está por acá, y observo la tesis que es DA, que está por acá, esos están conteniendo un ángulo de 90. Por lo tanto, como contienen un ángulo de 90, yo puedo asegurar que el segmento EA, que es este de aquí, con el segmento DA, que es este de acá, te está conteniendo un ángulo de 90 porque está mostrado en la proposición 13 y precisamente al contener un ángulo de 90 pueden afirmar que son perpendiculares. Por eso la razón. A los segmentos que contienen a un ángulo de 90, este segmento y este segmento determinan un ángulo de 90, reciben el nombre de perpendicular y por eso ya estoy escribiendo que estos son perpendiculares y con eso ya quedó demostrada. Acuérdense que el QQD quiere decir que queda demostrado y ya eso da respuesta a la demostración. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Acuérdense que todo se basa en axiomas, ¿eh? O sea, todo se basa en definiciones. Si tienen bien claras las definiciones, que es lo que les pregunto al inicio de la clase, pues ya todo lo demás va saliendo, auxiliándose con la estrategia que les mencioné, que primero escriban las hipótesis, luego la definición, luego los postulados, luego la sustitución, o sea, los datos se sustituyen en las fórmulas. Por último, propiedad transitiva, pero si no hay propiedad transitiva, pues recurran a operaciones, perdón. Y aquí dijimos que como este ángulo y el otro ángulo no se parecen, por eso no utilicé dos postulados, sino utilicé un solo postulado, donde ese único postulado partía de este ángulo colineal, ese ángulo llano, que entonces me genera un postulado que está formado de 4 ángulos, que por eso tuve un único postulado. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo, profesor, Dime. cuando son segmentos, no importa si va en el sentido del reloj, bueno, en el sentido de que DA es... Ajá, izquierda o derecha o derecha izquierda no importa. ¿Por qué no importa? Porque en una medida solamente te importa el valor absoluto. Pero cuando estás hablando de un giro, ahí sí forzosamente tienes que tener cuidado en el giro, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Porque ese giro entonces ya te genera un torque. Y cuando estamos hablando de medida, una medida no influencia en una fuerza, solamente es una medida. O sea, son centímetros, son metros. Pero cuando estamos hablando de grados, sí implica un giro. Y ese giro es un torque. Y el torque está directamente ligado en física. Por eso no importa el sentido en el que declares los segmentos. Este segmento, no hay ningún segmento. Este segmento, no importa en qué sentido declares el segmento, pero lo que sí importa es el sentido de los giros. ¿Sale bien? Ok, sale bien. Si no tiene ninguna duda, entonces detenemos.